Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Enrique Vargas Peña, periodista. Con él vamos a hablar de diversos temas. Vamos a empezar hablando acerca del periodismo. Le vamos a preguntar a Enrique si existe en este momento un periodismo de guerra. ¿Existe un periodismo militante en tiempos de campañas políticas y de elecciones? También vamos a hablar con el señor Enrique Vargas Peña acerca de las próximas elecciones, las internas de diciembre próximo y las internas, o mejor dicho, las generales de abril del año que viene. ¿Qué se juega la República o qué nos jugamos los paraguayos en las próximas elecciones? También vamos a preguntarle al señor Enrique Vargas Peña acerca del nuevo escenario o el nuevo orden mundial que se impone a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tan cerca estamos de una posible tercera guerra mundial? Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Banco GNB, Juntos Más Fuertes, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa, conversamos con el señor Enrique Vargas Peña aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Juntos Más Fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Llegó ABC ePaper. Disfruta de hojear tu diario desde cualquier dispositivo. Ingresa a edicionesabc.com.py, suscríbete y accede a todos los suplementos, revistas y especiales del día. ABC ePaper, tu diario de siempre en tu pantalla. Ya estamos en compañía del señor Enrique Vargas Peña. Enrique, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Federico, gracias por la invitación, en serio, muy amable. Enrique, quiero comenzar comentándote que hace poco tuve el gustazo de conversar aquí en el programa con el señor Alcibiades González del Valle, y él me dijo a mí: Federico, yo creo que existen 4 enfermedades graves que pueden tener los sistemas o el sistema democrático. La primera enfermedad es la ceguera de las autoridades que no ven las necesidades y los reclamos populares. La segunda enfermedad es la injusticia, la tercera es la impunidad y la cuarta es un periodismo que actúa de operadores políticos. Te quiero consultar, Enrique, si existe el periodismo militante o es un eufemismo para llamar más delicadamente a quienes se dedican a ser operadores políticos. No, yo creo que existe, el periodismo de opinión, a mí, creo que soy, digamos, una suerte de expresión de ese tipo de periodismo. Es un periodismo que se puede interpretar como periodismo militante. O sea, los que opinamos desde posiciones. Y las posiciones a su vez son, ¿cómo decirlo, Federico? El resultado de convicciones filosóficas, ideológicas y de compromisos, ¿verdad? Ahora, yo creo que hay una diferencia entre tener una posición y una militancia sobre esa posición. Exactamente. Y el operador. Y la diferencia está en que el operador obedece órdenes y cobra dinero. Y para mí es una diferencia sustantiva. ¿Y cómo puede la gente saber quién es un periodista que tiene posiciones y un periodista que es operador? Y porque el operador en lo general recibe
la orden de cambiar de opinión con respecto a un tema según los intereses de su jefe. Entonces vos le ves el operador, dice, por ejemplo, hoy, voy a ponerte un ejemplo medio cotidiano, ¿verdad? Su jefe se peleó con, no sé, con Juana Fara, entonces Juana Fara es feo. Pero al día siguiente hizo un pacto con Juana Fara, entonces Juana Fara es lindo. Y ahí es donde creo yo que queda identificado y diferenciable el periodista que tiene opinión militante. Yo creo que tengo opiniones militantes, y el operador político, ¿verdad? Correcto, correcto. Enrique, discursos de odio y sus consecuencias en términos de cómo puede agitar o caldear los ánimos e incentivar a posiciones polarizadas. ¿Cuáles son los límites, Enrique, si existen los límites, de la libertad de expresión? Yo, Federico, en este tema que acabas de plantear, estoy cada vez más radicalizado. Porque estoy viendo lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Europa. Estados Unidos como que tiene más. Y ellos están destruyendo la libertad de prensa con la excusa de defendernos del discurso de odio. Entonces yo estuve, obviamente, tratando de revisar un poco, digamos, las bases de mis propias convicciones sobre este tema, y yo creo que hay que restablecer un poco el recuerdo y la memoria, pero también la visión de dos personas principalmente. La primera es Thomas Jefferson y la segunda es Blackstone. Jefferson es el que sintetiza filosóficamente mejor que nadie, creo yo, en el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa de 1770 y algo, no me acuerdo. La idea de que toda censura es mala. Toda censura es mala porque implica menoscabar la capacidad de la gente de tener criterios propios. Y que es preferible el abuso del criterio propio a la censura. Y él explica en su Estatuto de Virginia, en el considerando, digamos, del Estatuto, que es ley del Estado de Virginia, estas consideraciones. Y Blackstone, no sé si antes o después, te pido disculpas porque la fecha no me acuerdo. Blackstone dice, hay un remedio para el abuso que nos permite evitar el tema de la censura, que es lo que se denomina la responsabilidad ulterior. Y en consecuencia, el tipo que de repente difama, calumnia, injuria o incita a la violencia, en Blackstone encuentra el remedio. Y nuestra Constitución es derivada de eso. Okay. Y por supuesto que la ley debería ser derivada de eso. Y es, señor, vos difamás, te vas a juicio. Pero después, ¿qué están haciendo en Europa y qué están haciendo en Estados Unidos? Volvieron a establecer la censura previa. Y yo te digo una cosa, Federico. Por eso decías destruyendo. Sí. El discurso de odio, que yo no digo que no existe, es menos malo que la censura. Porque de última, y esto aquí ya repito a Jefferson directamente, ¿quién define lo que es el discurso de odio? El que define lo que es el discurso de odio termina estableciendo su propia posición nomás sobre el tema. En consecuencia, es mucho mejor dejar que esto funcione libre. Y el que mete la pata, pues que tenga responsabilidad penal ulterior. Así, ese me parece a mí el tema. Así que yo, y aquí voy a la militancia que te dije, creo que no hay que censurar nada, ni lo más repugnante, ni lo más repugnante. Si esa cosa repugnante causa agravio, vamos a juicio después, pero no antes. Esa es la posición que tengo, y cada vez más radical, porque lo que están haciendo en Europa es nefasto. Están destruyendo el debate de la ciencia,
están censurando la discusión sobre el cambio climático, censuraron la discusión sobre la eficacia de las vacunas, están censurando el discurso político. Es muy peligroso lo que están haciendo y no es bueno. Ok, ahora, ¿qué hacemos cuando alguna opinión o algunos comentarios, llamémosle discurso de odio o pongámosle el nombre que querramos, no tiene una consecuencia en el sistema legal? Porque si yo agravio, me como un juicio. Pero si yo digo, como veo que ocurre, por ejemplo, en este momento voy a tomar como ejemplo la Argentina, que algunos fanáticos, periodistas del kirchnerismo dicen: con los gorilas cero tolerancia, a los gorilas hay que escupirlos. Yo no sé si ese es un agravio como para que yo me coma un juicio, decir, con los gorilas cero tolerancia, a los gorilas antiperonistas hay que escupirlos. Y por supuesto que después en la calle existen reacciones agresivas entre partidarios de un sector y opositores a ese sector, incitados por esos discursos. Pero yo no sé si puedo hacerle un juicio, una consecuencia por ese discurso, que si quieres le podemos llamar de odio. Sí. Entonces ahí es donde me queda la duda. Estoy totalmente de acuerdo con respecto a tu posición de que la censura previa termina siendo peor que dejar nuestras libertades. Ahí, ¿sabes lo que pasa, Federico? Nosotros estamos viviendo un tiempo que tiene algunas características que son muy propias, ¿verdad? Y una de esas es un tiempo muy rápido. Fíjate vos que el momento de atención medido en YouTube, por ejemplo, para tu video, y es 1 minuto y medio, ¿entendés? 2 minutos. Si pasás de eso ya no está bien. Entonces, como el tiempo es muy rápido, queremos cosas también muy aceleradas. Y yo creo que este tipo de discurso que vos estás mencionando, que es clásico de la Argentina, ¿verdad? El gorillaje, vamos, yo mismo uso mucho de eso. Se cae cuando no tiene credibilidad. Es decir, vos le podés decir, vamos al mismo ejemplo argentino. Perón pudo aglutinar a una mayoría sustantiva del pueblo argentino usando ese lenguaje, porque el lenguaje describía una realidad y entonces tenía credibilidad. Es decir, cuando Perón decía el gorilaje, refiriéndose a la oligarquía, no estaba hablando en el agua, estaba contando una cosa que sucedía. Ahora, cuando vos decís ahora, después de 60 años, el gorilaje, salvo que le cambies el foco de referencia, ¿quién te cree? ¿Entendés? Y sí, va a haber uno que otro elemento de violencia, pero se cae en 10 o 15 minutos, porque no tiene credibilidad. Ahora, hay una cosa, pero digo, yo quiero matizar. Cuidado con confundir, no te digo a vos, digo en general, sí. Cuidado con confundir el efecto de un discurso con violentos pagados, porque no son la misma cosa. Voy a ponerte un ejemplo paraguayo. Cuando vos decís la barra de Olimpia se peleó con la barra de Libertad, no. Ni la bandera de Olimpia ni la bandera de Libertad piden pelea. Ahora, hay disputas de narcotráfico que se disfrazan de olimpistas y liberteños. Pero eso no tiene nada que ver con el discurso. Correcto, correcto. Enrique, recién decías, soy un periodista de opinión y tengo mis posiciones con las cuales estoy comprometido. ¿Qué defendés y qué atacás? Yo, la primera cosa que defiendo es esto que estamos hablando. Para mí esto es central. Bien. La libertad de expresión es, a mi modo de ver, la piedra fundamental de una sociedad libre. Para mí eso es un tema innegociable. O sea, directamente, sin transigencia. Yo defiendo la economía de mercado, defiendo la propiedad privada,
de los medios de producción, de extracción e intercambio, para usar la fórmula marxista. Yo defiendo la libertad cultural, la libertad académica, y defiendo, por supuesto, la libertad religiosa. Defiendo la tolerancia, la diversidad social y cultural. ¿Y qué más te puedo decir que defiendo? Y una cosa que defiendo muchísimo y con cada vez más convicción también, yo defiendo el Estado-Nación. Yo creo que el Estado-Nación es el lugar adecuado para que el hombre viva libre frente al desafío globalista que pretende modificar la gobernanza para establecer un sistema corporativo donde el cual vos y yo vamos a tener que obedecer órdenes. Y eso es lo que defiendo. O sea, en breve síntesis. Exactamente. Enrique, ¿te preocupa o te molesta que la gente o mucha gente hoy te asocia a vos más que con los valores que defendés, con el anticartismo, porque representás una especie de el anticartismo por antonomasia, Enrique Vargas Peña? Yo creo, Federico, o sea, a mí no me molesta que me etiqueten. O sea, digamos, es parte del presupuesto de tener posiciones. Yo le ataco a Cartes. Yo no tengo nada personal con Horacio. Yo siempre repito esto porque me gusta plantear también un pequeño desafío intelectual a la gente que nos escucha con respecto a cómo es el debate político. Yo no tengo nada personal con Horacio. Horacio se portó conmigo divinamente en lo personal siempre. Y no es una cuestión personal, ni con él, ni con Sara, ni con nadie. Yo lo que tengo con Horacio es una diferencia sobre qué queremos para el Paraguay. Y él quiere un régimen político muy parecido al de 1940. El esquema institucional que él promueve y que promueven sus bancadas y su grupo político es restablecer, de facto, cambiado de nombre con algún maquillaje, la Constitución de 1940. Y yo estoy en contra de eso. Y estoy en contra de eso, ¿por qué? Porque yo creo en la democracia, creo en el Congreso como institución, creo que el Poder Ejecutivo no tiene que ser el principal poder. Creo en la iniciativa legislativa, creo en la iniciativa presupuestaria, en fin, tengo una cantidad de cosas que justamente es la antítesis de 1940. Entonces, ¿por qué yo estoy en contra de Horacio Cartes? Por eso. Cuando se produce mi ruptura con Cartes, y yo soy un gusano, él es una megapotencia, pero no importa, para explicar, ¿verdad? Por lo que acabas de presentar, ¿verdad? Es cuando yo le dije a él, yo no voy a apoyar la reelección. Nunca. Ni la tuya, ni la de nadie. ¿Por qué? Porque la reelección supone menoscabar el poder del Congreso y aumentar el poder de la presidencia. Y yo no creo en eso. Y ahí empezó el asunto, ¿verdad? Correcto. Y las características de un sistema basado en la Constitución de 1940, ¿cuáles son? El poder ejecutivo hegemónico, okay. El Congreso ornamental y un poder judicial complaciente. Esto ya lo vivimos los paraguayos. Yo que tengo un poco más de edad que vos, te digo, o sea, yo creo que hay gente que simplemente está borrando una parte importante de nuestra historia para entender qué es lo que pasó. Stroessner no es un engendro de Satán que nació el 4 de mayo de 1950. No, eso no es cierto. Eso no resiste el menor análisis. Stroessner es, amigas, amigos, el hijo putativo de José Félix Estigarribia. Stroessner llevó adelante sus ideas. Las desarrolló plenamente, desarrolló totalmente las ideas de Estigarribia. En consecuencia, nosotros ya vivimos un país con un Congreso ornamental, con un poder ejecutivo hegemónico, con un poder judicial complaciente. Y la pregunta fue, bueno,
yo creo que no fue bueno. ¿Entendés? Y que estamos pagando hasta hoy las consecuencias de haber experimentado ese camino. Entonces no quiero repetirlo. Y el modelo que sí sería bueno se caracteriza por... El modelo que para mí es bueno es el que tenemos. Ahora, el que tenemos tiene un problema. ¿Representa un equilibrio con Sí. menos hegemonía del poder No, yo creo ejecutivo? que el modelo que yo defiendo es un modelo donde el Congreso es el principal poder, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial tiene que ser Independiente. eficaz, Ok. ¿verdad? Cosa que acá no ocurre. Pero nosotros tenemos un problema, Federico, y nuestro problema es nuestro sistema electoral. ¿Por qué en el Congreso tenemos tanta insatisfacción? Y que conste que yo creo que a pesar de esta insatisfacción que tenemos en el Congreso paraguayo funciona muchísimo mejor que muchos otros del continente. El Congreso paraguayo es un Congreso permeable, es un Congreso que está conectado. Ok. Pero, ¿por qué te digo que tenemos puede ser mucho mejor de lo que es? Porque nuestro sistema electoral, hasta ahora va a ser distinto, tenía el sistema de lista, que es una elección indirecta. En el sistema de lista vos sos el líder, vos elegís. Sí. No, el pueblo no elige. Ahora va a ser distinto. Y eso mejoraría o solucionaría, ya que recién dijiste, nuestro problema es el sistema electoral. Sí. Esto cambiaría a partir del sistema de elección Yo creo que nominal. Sí, yo creo que a medida que la nominatividad vaya siendo, a medida que la gente se vaya empoderando de la nominatividad, o sea, el voto preferencial, nosotros vamos a ver políticos que van a tener que depender cada vez más de complacer a la gente, no a su líder. A su líder. Y eso significa que va a funcionar mejor. Pero esto es un proceso. Yo no sé si esto va a pasar ahora en esta elección. Creo que no. Ok. Bueno, la primera, creo que es un proceso a mediano plazo. Correcto, correcto. Enrique, ¿qué nos jugamos los paraguayos en las próximas elecciones? Estos dos modelos. Estos dos modelos. Sí. Yo creo que si gana el cartismo, corremos el serio riesgo de una involución. Mira, Federico, Independientemente de cuántas bancas obtenga la oposición en el Parlamento. no, si la oposición en el Parlamento tiene mayoría, Sí. es distinto. Pero acá hay un problema en la oposición, y es que la oposición no tiene cohesión. En consecuencia, no podemos esperar de una mayoría opositora la cohesión que tiene el cartismo. El cartismo sí tiene cohesión, ellos no. Esto que te estoy diciendo no significa que nosotros tengamos, digamos, la seguridad de que eligiéndole a Efraín, por ejemplo, vayamos a tener un gobierno perfecto. Eso no es cierto. Ok. ¿Entendés? Y además, una cosa que te quiero agregar. Acá hay otro desafío que está viniendo de costado, que ya te lo dije en la primera presentación, y es el globalismo. Y yo creo que el globalismo es tan nefasto como el cartismo. Lo que pasa es que todavía no está identificado como fuerza política con identidad, digamos. Bien. ¿Entendés? Pero está entrando en todo. Y eso es igual de peligroso que el cartismo. Y yo te puedo explicar cuando me des chance. Ok. Vamos a hablar también de esto. Cuando yo te pregunto qué nos jugamos, ¿tiene que ver esta palabra globalismo Sí. que vos estás Sí. señalando como una amenaza para nuestros intereses? ¿Tiene que ver? Tiene que ver. O sea, ¿qué nos estamos jugando? Si gana el cartismo, yo creo que nos estamos jugando la democracia, ¿verdad? Porque por el modelo que te acabo de explicar. Ahora, en las fuerzas opositoras, yo tengo el temor de que haya muchísimos elementos que estén trabajando para el globalismo. Pero yo, ¿por qué te digo globalismo en términos de peligro? Porque, como yo digo siempre, porque estoy caliente. No. El globalismo está definido programáticamente en un manifiesto que se llama The Great Reset. ¿Cómo se dice? El gran Reseteo.
el gran reseteo, ¿verdad? Este gran reseteo no es, esto que dije, este título, gran reseteo, mucha gente cree que es la versión de algún novelista conspiranoico. No. El gran reseteo es el título oficial de la sesión 2021-2022 del Foro de Davos. No es Foro Económico Mundial. Sí. No es que un novelista conspiranoico y dijo, ahora vamos a llamarle... No. Ellos le denominaron el gran reseteo. Muy bien. Refiriéndose a un nuevo orden mundial. Exacto. Ahora, ¿qué dice el gran reseteo en cuanto a la gobernabilidad? El gran reseteo dice que nosotros tenemos que entrar a una nueva gobernanza que ellos denominan la gobernanza 4.0. Ok. Esto está todo documentado. O sea, el que quiere entra al Foro Económico Mundial y mira y lee. ¿Y qué es la gobernanza 4.0? Es una gobernanza global, pero corporativa, mi querido Federico. No democrática. Corporativa quiere decir que Bill Gates, Zuckerberg, no sé quiénes más, van a gobernar. ¿Y cómo se llama eso en ciencias políticas? Pues se llama fascismo. Pero porque estamos diciendo nomás, no. Porque hay un señor que escribió un librito que se llama La Doctrina del Fascismo, que se llama Benito Mussolini, y que dijo, hey, lo que yo propongo a Italia es el gobierno corporativo, el Estado corporativo. Entonces, lo que está haciendo el Foro Económico es poner a escala global lo que Mussolini hizo en Italia. Entonces, para mí es igual de peligroso que Cartes. ¿Quién de nuestras opciones políticas representa para los paraguayos hoy una defensa de nuestros intereses ante esta amenaza de esta gobernanza 4.0, de este sistema corporativo? Mira lo que te voy a decir, Federico. Nadie. Lastimosamente. Voy a empezar así, si me permitís, así quiero 3, 4. Sí. Horacio Cartes, que podría, digamos, ser el abanderado, entre comillas, porque él tiene, o su grupo tiene un discurso definido sobre un aspecto de esta cuestión, es el que firmó los acuerdos. Horacio es el que firmó los acuerdos de la Agenda 2030. No es que firmó, no, él. ¿Por qué? Porque muchísima gente de su equipo trabaja en este tipo de esquema. Muchísima gente de su equipo. Alguien que nos está viendo podría decirte que si se hablaba de este nuevo reseteo o gran reseteo recientemente en el último foro de Davos, el presidente ya era otro. Perdón, no, ¿en qué sentido? Y en el sentido de que cuando Horacio firmaba nuestra adhesión a la Agenda 2030, sí. a lo mejor nadie le dijo, mira que esto nos lleva a un nuevo reseteo. No, porque eso fue posterior, sí, tenés razón, sí, totalmente posterior, sí, Exacto. Eso es cierto. Pero en el equipo de Horacio hay mucha gente que está, digamos, enchufada en el tema. Ok. Después voy a Efraín. En el grupo de Efraín hay gente que está, digamos, abiertamente trabajando. Soledad Núñez, aunque ella me rejuró aquí, en este estudio, Sí. que no, hay, digamos, suficientes elementos objetivos para decir, bueno, a lo mejor no estás trabajando, pero de que tenés conexiones intelectuales, académicas, las tenés. En consecuencia, en el equipo de Efraín también hay gente así. Ok. En el equipo de Patria Querida, y lo estuvimos discutiendo hace unos días, también tienen gente que está así. La conexión de Patria Querida, yo no sé si es general, porque ellos también tienen un sector que se opone muchísimo, pero en el tema cambio climático, ¿cuál es la posición? Por ejemplo. Y así podemos hacer una revista de todo y vos vas a encontrar, por eso yo te decía, Cierto. nadie, ¿verdad? Porque no tenemos una fuerza política que diga, no señores, nosotros reivindicamos el Estado-Nación. Ok. Yo no sé qué va a pasar. A ver, voy a plantearte y termino. Sí.
Sin embargo, en el mundo cada vez más opciones se están decantando de modo claro sobre eso. Giorgia Meloni en Italia, Bolsonaro, Trump, el nuevo gobierno sueco, el gobierno polaco, Víctor Orbán, la nueva mayoría francesa. Sí. Estas son opciones que claramente dicen, no, nosotros vamos a defender el Estado-Nación. Y qué notable, ¿verdad? Los fascistas nos acusan a nosotros de fascistas. Es simpaticísimo. O sea, los que proponen el orden corporativo tienen la cara rota, mi querido Federico, cierto, de acusarnos a nosotros de fascistas. Correcto. Increíble. Después quiero regresar a este tema porque me interesa muchísimo este tema, estos peligros, esta amenaza. En un tuit inclusive llegaste a escribir: el señor Bill Gates odia a la humanidad. Sí, señor. Y me gustaría preguntarte por qué opinas eso, pero déjame volver al mundo de nuestras elecciones y lo que nos jugamos. ¿Para quién juega Euclides Acevedo? Para Cartes. Para Cartes. Sí. No sé si lo hace en forma consciente o inconsciente, pero eso no importa. O sea, desde el punto de vista práctico, no tiene ninguna importancia que sea consciente o inconsciente. El hecho es que su existencia le beneficia solamente a Cartes, a nadie más. A nadie más. Entonces, yo le quiero mucho a Euclides. Puedo decir que hemos tenido una muy buena relación desde hace 30 años por ahí. Y no voy a dejar de quererle, porque yo creo que él es un intelectual de primera y compañía, pero por Dios, él sabe perfectamente lo que está haciendo, creo. Enrique, el incendio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral ¿fue provocado? No tengo ningún elemento para sostener eso, Okay. Pero sí fue el resultado de una irresponsabilidad total de las personas que estaban encargadas de las máquinas. Hay 2 o 3 elementos nomás que se pueden señalar. Se construye un búnker de $2 millones con todas las instalaciones para poner ahí las máquinas, y no se ponen ahí las máquinas. Las máquinas se ponen en un tinglado. Se contrata en forma directa, increíble, a un ñato, no me acuerdo ahora el nombre, te pido disculpas, sí, para que haga la instalación antiincendio. Casi 100 millones. 86 millones. Sí. Exactamente. Y el señor yo no digo que es mafioso, nada. Digo, hey, te contrataron a vos para la instalación antiincendio y pusiste la instalación antiincendio del año 1940. O sea, con mangueras y qué sé yo, cosa que no es funcional para lo que se requería. Y después, además, tenés un sistema de bombeo que no anda. Entonces, espera un poco. El que puso eso ahí, yo no sé si fue provocado o no fue provocado. Lo que sí sé es que fue totalmente irresponsable. ¿Y a quién le conviene más? Yo, en principio, pensé que esto le convenía a los colorados, porque los colorados necesitaban desdoblar. O sea, ¿qué pasa? Pero acá después te voy a hacer un matiz, si me haces acordar. Sí. El tema de la concertación y del voto con padrón nacional tiene, digamos, una cuestión de derecho, pero tiene también una cuestión política. Y la cuestión política es que lo bueno sería que en la concertación vote más gente que en el Partido Colorado, el mismo día. Yo no sé si esto va a pasar porque creo que los líderes de la concertación, particularmente Efraín, y yo voy a votar por Efraín, aclaro, pero yo creo que Efraín está cometiendo un error al no participar del debate. Y entonces están bajando los decibeles y por tanto bajando la motivación y por tanto bajando la participación potencial. Y los colorados están en la vía contraria. O sea, pero en principio, ¿a quién le convenía que se desdoblen las elecciones? Para los colorados. Pero después, como las posiciones, digamos, de los colorados fueron muy rotundas en sentido contrario, bueno, yo me allano, me callo y listo, ¿verdad? Yo, Federico, diría, sin perjuicio de que eventualmente la investigación produzca otra cosa,
que aquí estuvimos en presencia de una irresponsabilidad y falta de seriedad totales del TSJ. Y que nadie en particular estaba, digamos, moviendo la cosa para ese tema. Pero es realmente muy irresponsable y muy poco serio. Ok, ¿qué significa no está participando del debate? En las democracias, yo no tengo que decirte esto, pero para la gente que nos está escuchando, la participación surge de la motivación. O sea, el móvil central por el cual vos te vas a una marcha, a una manifestación, por el cual te enganchás en leer los medios, o sea, es porque tenés motivación. Y la motivación no surge porque de repente vos decís, ay, tenemos que cambiar el gobierno. No, la motivación para una gran mayoría de la gente surge cuando se le entregan elementos de juicio. Y estos elementos de juicio solamente se pueden entregar en el intercambio, en el choque de opiniones. Voy a poner un ejemplo que siempre uso, Federico, para que se entienda el punto. El 95% de la sociedad, Paraguay, Inglaterra, Estados Unidos, el país que vos me digas, no tiene tiempo para hacer militancia política. Tiene que trabajar, tiene que traer la comida. El interés del 95% no es lo que dice el diputado Colin Soroka o el periodista Vargas. No. Es, ¿puedo llenar mi heladera o no puedo llenar mi heladera? ¿Puedo pagar el colegio de mi hijo o no puedo? ¿Tengo o no problemas de salud que puedo solventar? Ese es el problema del 95% de la gente. Y por tanto, esa gente, el tema político es la prioridad número 8, Okay. por ahí. Si vos no motivás a esa gente dándole elementos de juicio sobre su propia vida, esa gente no tiene ni un interés en participar y no participa ni en Paraguay, ni en Inglaterra, ni en ninguna parte. Entonces, es un error a mi juicio no proveer esos elementos. ¿Y cómo se proveen los elementos? Debatiendo, discutiendo. ¿Estarías de acuerdo en que para generar esta motivación hagamos que el voto sea obligatorio? No, yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Yo sé que la Constitución dice que el voto es obligatorio. Y yo personalmente me voy bien a votar siempre, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo. La gente no vota porque tenga obligación. La gente vota si está motivada. Y yo creo que es mucho más legítimo que la gente vaya a votar porque tiene interés a ir a votar porque tiene obligación. Y sinceramente creo que el camino que tomó el Congreso en esta materia, a iniciativa de Patria Querida, es un camino errado. No, pero lo que pasa es que se hace en muchos países. El hecho de que se haga en muchos países no significa nada, no garantiza nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es mi posición filosófica. Claro. Muchas veces se piensa que esto podría ayudar a ponerle un contrapeso a la capacidad de movilización que tienen las grandes estructuras. No, pero eso es un mito, mi querido Federico, en la elección nacional. Y es un mito en elecciones donde hay padrón nacional. El aparato que le llaman se mueve sobre el funcionariado público. Vos sabés, Federico, yo empecé mi vida por el interés público, digamos, en el PLRA. Y 5 años hice militancia política en el PLRA. Y fui apoderado, o sea, en 4 elecciones. Y después ya seguí acá en el periodismo, ¿verdad? En un cierto sentido conozco bien el proceso electoral, como es la maquinaria. Y tengo que decir con mucha pena que en el periodismo hay una ignorancia supina y manifiesta sobre cómo funciona la maquinaria. Entonces vos escuchás hablar de que el voto esto... No, chicos, señores. El voto aparato es el voto sobre el funcionariado público. Y ese voto sobre el funcionariado público se basa en el contrato precario que tienen 80% de los funcionarios, en el cual
supervisor o el jerarca, no sé cómo llamarle, de la burocracia, le puede decir, vos no te vas, yo te echo. Correcto. Convirtiendo al miedo en el principal motivador. Claro, pero es un miedo coactivo porque es con autoridad pública. Exacto. Y ese es el voto que le puedes poner el camión, el auto, o sea, el aparato. Pero eso funciona en la interna nomás. En la interna, si la interna es a padrón cerrado. Pero ahora nosotros tenemos la interna a padrón abierto de la concertación más la nacional. Y tenemos todavía miedo de esto, pero es simplemente, creo yo, porque hay un desconocimiento aberrante. Yo no tengo otra manera de llamarle de cómo funciona la cosa. Correcto. Enrique, te menciono algo y vos me decís si es falso o verdadero. La calidad de los políticos de una sociedad está en directa relación o es proporcional a la calidad de ciudadanos de una sociedad. En otras palabras, si una sociedad tiene políticos de mierda, es porque los ciudadanos de esa sociedad son ciudadanos de mierda. ¿Falso o verdadero? Falso, de toda falsedad. La sociedad paraguaya no está representada por sus propios frutos. Y volvemos al punto que te dije en el tema electoral. ¿Quién elige a los diputados hasta ahora? O sea, ahora va a ser distinto. A partir de ahora va a ser distinto. Pero ¿quién eligió en los últimos 30 años a los diputados y senadores? ¿Nosotros, el pueblo? Sí, nosotros plebiscitamos. Pero ¿quién decidió? ¿Quién dijo este va a estar y este no va a estar? El dedo de los líderes, los caciques. Y los caciques sí son corruptos, venales, y sí ponen gente ignorante, porque la gente ignorante con plata, narcotraficantes, les pagan. Entonces hemos tenido una representación que sí está plebiscitada por nosotros, eso es cierto, pero, mi querido Federico, su origen, su matriz, no tiene nada que ver con el pueblo paraguayo. Sino con Cero. la cúpula. Exacto. Correcto, correcto. Te confieso que sí tengo un gran sentimiento de culpa porque se te ha enfriado el café. Nada que un microondas no pueda solucionar. Enrique, ¿qué pensás que va a pasar y con qué consecuencias en las elecciones del 30 de octubre en Brasil? Mira, Federico, yo no me animo porque tengo demasiados deseos. No me animo a hacer pronóstico porque yo tengo demasiados deseos, ¿verdad? Entonces, estoy neutro en el sentido de, bueno, vamos a ver qué pasa. Te enojaste mucho con las encuestadoras. Sí, pero yo espero de todo corazón, con toda mi, no sé cómo te voy a explicar, con todo mi cuerpo, con toda mi sangre, que gane Jair Bolsonaro. No sé si va a pasar, pero ese es mi deseo, profundísimo. Y yo creo que Jair Bolsonaro es una víctima de una... te voy a poner un ejemplo para que veas el punto que quiero señalar. Liz Truss fue elegida en la interna con voto directo del Partido Conservador Británico primera ministra cuando renunció Boris Johnson. Y la están por echar. O a caer en cualquier momento. ¿Por qué? Si los afiliados eligieron eso. Porque simplemente Liz Truss levanta el discurso antiglobalista. Y en Gran Bretaña tenemos una infiltración monstruosa en los medios y en los partidos del globalismo. Entonces, todo lo que ella hace está mal, según los medios. No hay nada que haga que esté bien. Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque este es el mismo tipo de campaña que se está haciendo sobre Bolsonaro. Y esta campaña es la que se hizo en las encuestas. No, a ver, yo le dije la vez pasada a mis compañeros en la radio una cosa que quiero repetir contigo. Breve. Yo te admito que 2 encuestadoras o 3 se equivoquen. Entonces vos podés decir, es un error de las encuestadoras. Pero 35 encuestadoras es una operación política.
Ok. Enrique, ya que estás tocando este apasionante tema, y vuelvo a lo que decías antes, los fascistas nos acusan a nosotros de fascistas. En el año 1992, Francis Fukuyama publicó un famoso libro llamado El fin de los tiempos y el último hombre. El último hombre y el fin de la historia. El último hombre y el fin de la historia. Y él decía, se cayó el muro de Berlín, se terminó el mundo bipolar y empieza un mundo unipolar. Se terminan las batallas ideológicas, ganó la democracia liberal y eso es lo que va a mandar. A partir de ahora habrán presidentes de diversos partidos y con diversos matices, pero ya no habrá batalla ideológica. ¿En qué se equivocó o por qué se equivocó Francis Fukuyama? Yo creo que Fukuyama es un tipo muy interesante, pero se equivocó de medio a medio, se equivocó en todo, en esa apreciación. Yo lo que creo es que él no hizo una apreciación adecuada de un axioma muy básico de ciencias políticas, y es el poder corrompe, de Lord Acton. Lord Acton le escribió al Papa, porque él era católico, antes del Concilio Vaticano I. Le escribió porque el concilio venía con una hoja de ruta diciendo que la infalibilidad del Papa se iba a votar. Y entonces Acton, que era un católico militante, le escribió al Papa, porque él era un hombre conocido, influyente, o sea, el Papa sabía quién era él y viceversa. Y le dijo, loco, te estás desmadrando, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, Fukuyama se olvidó de eso, porque él creo que no vio que el poder corporativo no escapa a esta lógica. El poder corporativo es exactamente preso de esta lógica como todos los otros tipos de poder. Y en consecuencia, pensó que las corporaciones se iban a portar bien. Y eso es un mito. Pero no es un mito porque Bill Gates es particularmente malo. Yo no creo que Bill Gates sea hijo del demonio ni nada de eso. Es la lógica del poder. Okay, la lógica del poder. Es la lógica del poder. Y lo que pasa es que esta gente acumuló un poder sin contrapeso, Federico. Okay. ¿Entendés? Y eso es lo que estamos sufriendo. ¿No? Correcto. Enrique, ¿qué tan cerca estamos de una tercera guerra mundial? Muy cerca. ¿Perdón? Muy cerca. Muy cerca. Sí. Espero yo estar equivocado. Yo espero estar profundísimamente equivocado. Pero yo estimo, Federico, que... y yo lo escribí. Y voy a hacer una consideración particularizada, porque creo que los otros están un poco mejor. No mucho mejor, un poquito mejor. El aparato de inteligencia norteamericano es una farsa. Pero yo no quiero que me creas a mí, ni un milímetro. El aparato de inteligencia norteamericano ha cometido errores tan grotescos en los últimos 20 años que es necesario pensar si esta gente es seria. Pero te voy a dar el último, el más conocido. Afganistán. Cuando tu aparato de inteligencia, que es supuestamente el mejor del mundo, y que además tiene la mejor tecnología del mundo, te dice que no hay ningún peligro grave de desmoronamiento del ejército afgano si vos te vas. Y en una semana pasa exactamente lo contrario. Y se acaba el ejército afgano en una semana. Vos tenés que pensar que ese aparato de inteligencia no es serio. Muy bien. ¿Por qué te digo esto? Porque los cálculos que se hacen para contestar los asuntos conflictivos en una conflagración tienen que ser muy cuidadosos en esta etapa que estamos.
Rusia tiene toda la necesidad tal vez de usar ahora armas nucleares tácticas. ¿Por qué? Porque la tecnología que Occidente le proveyó a Ucrania está generando un costo para la defensa rusa de las zonas anexadas que yo no sé si Rusia puede abordar. Y entonces, haciendo el cálculo costo-beneficio, a Putin le es sencillo el expediente. ¿Por qué yo no voy a usar un arma nuclear táctica para liquidar este problema y liquidar mi costo? Un arma nuclear táctica, es decir, que la que se tira sobre el campo de batalla, es la bomba de neutrones famosa, etc. Bueno, ahora, traspolando, Enrique, el ejemplo que me diste de Afganistán, el error de inteligencia pudo haber sido: si ustedes como OTAN hacen esto, él no va a reaccionar. El aparato político norteamericano está interviniendo en Ucrania desde 2008 y generó un golpe de Estado en 2014, que fue el derrocamiento del presidente Yanukovych. Y este golpe de Estado fue total y completamente realizado por el aparato de inteligencia norteamericano. Lo que creo que ellos no dimensionaron es el peso del movimiento nazi en Ucrania. Y esto tiene nombre y apellido. El ejército de Ucrania se articula sobre una organización que se llama el Batallón Azov. Y esta organización es una organización de origen paramilitar privado, organizada sobre el nacionalsocialismo alemán. Y esta fuerza es ahora el eje del ejército ucraniano. Yo creo que los norteamericanos, cuando dieron el golpe en 2014 en Kiev, lo que no dimensionaron es que esto se iba a convertir en la fuerza central del aparato de seguridad, del aparato de fuerza pública ucraniana. ¿Y qué pasó? Este aparato empezó a actuar de una manera propia de los nazis. Empezó a matar rusos parlantes por la calle. El evento de la matanza de Odessa, donde 48 personas fueron asesinadas delante de las cámaras de televisión, fue como el punto final, ¿verdad? Entonces, esta historieta que nos quieren vender acá y que nos venden luego las agencias, de que Putin es un asesino desalmado. Claro, de que Rusia es Satanás y Ucrania es... No, primero, Ucrania no es una democracia. Ucrania es una dictadura. En Ucrania están proscritos los partidos políticos, están cerrados los medios de comunicación, la policía reprime salvajemente cualquier crítica. Ucrania no es una democracia. Rusia es mucho más democracia que Ucrania hoy. Y nos quieren vender la imagen de que no, que tenemos que estar con Ucrania, porque si no estamos con Ucrania estamos del lado del mal. Correcto. Enrique, Bill Gates odia a la humanidad. Bill Gates tiene varios escritos. Él no sé si escribió el libro, porque yo obviamente no me voy a poner el libro de Bill Gates. Pero sí lo conozco por referencia y el tipo de acciones que toma. Él es un hombre que cree profundamente de que los seres humanos estamos dañando el planeta. Y uno puede, mi querido Federico, hacer una consideración sobre que eventualmente hemos producido algunos daños. Eso es verdad. Pero lo que no es cierto es que esto sea el resultado de la existencia humana. Eso no es verdad. Eso es falso. Y además es falso también que esto, a ver cómo decirlo, no tenga remedio en el propio sistema. Yo por eso les trato a ellos de neomalthusianos. Malthus, el ñato que dijo hace no sé cuánto, miren que si seguimos reproduciéndonos a esta velocidad, ya no va a haber alimentos para el planeta en no sé qué año, ¿verdad? Creo que el año 1930 era su año de hambruna. Solamente que el señor Malthus era un cura ignorante
un cura ignorante, como todos los curas, que se olvidó de poner un pequeño input en su cálculo que se llama tecnología. ¿Entendés? Entonces nosotros estamos produciendo hoy alimentos no para 7.000 millones, estamos produciendo alimentos para 14.000 millones. ¿Verdad? Bueno, hay gente que le creyó a Malthus, ¿entendés? Y esa gente se equivocó. Esta creo yo que es lo mismo, es un neomalthusianismo. ¿Entendés? Comes carne sin sentimiento de culpa. Yo sí. Y ahora como con militancia. ¿Entendés? Enrique, la felicidad es... Complétame. La felicidad es estar satisfecho con la vida que uno tiene, creo yo. Estar satisfecho con la vida que uno tiene. Sí. Yo no sé, viste que la felicidad pues es una cosa muy complicada. Y ciertamente en toda vida hay momentos muy tristes, o momentos muy tensos, o momentos muy difíciles, ¿verdad? Y que vos no podés definir ese momento como de felicidad. Pero sí podés definir el balance y decir, estoy satisfecho. Y para mí que la gente que se siente satisfecha con su vida puede decir en cierto sentido que, obviamente incluyendo esos momentos, es feliz. ¿Sos feliz estando satisfecho con lo que haces y con tu vida y con tu esfuerzo, independientemente del resultado, o sos resultadista y exitista también? No, yo primero soy feliz porque hago lo que me gusta. Cierto. Y porque quiero a los que me quieren y viceversa. Bien. Pero yo soy resultadista, Federico, a muerte, porque creo que el resultado es una medición de eficacia. Te voy a hablar en términos de lo que nosotros hablamos. Cierto. Nosotros vivimos sobre el rating. Y yo creo que el rating tiene distorsiones eventualmente, pero ese no es el punto. El punto es, el rating lo que muestra es si vos sos eficaz en tu trabajo. Entonces a mí, y puede pasarme de caer del rating, puede pasarme eso, pero a mí que no me vengan a decir, no te vayas a preocupar, no importa. ¿Cómo no importa? Importa y muchísimo. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Claro que también te puede pasar que hay una final de Copa Libertadores el día que estás saliendo al aire. Y también puede pasar que las chicas del equipo de básquetbol que son medalla de plata pueden sentirse 100% felices porque se vaciaron, lo dieron todo, aunque el resultado del último partido no haya sido la victoria, ¿verdad? Por eso te preguntaba la relación entre estoy satisfecho porque lo di todo, aunque los resultados no siempre. Pero respeto, hay personas que son resultadistas y que se quitan la medalla de plata. No, por eso, pero yo creo que la medalla de plata es justamente, yendo un poco a tu metáfora, yo creo que ese es el tema, ¿verdad? El Ya Digo, el club pues tiene un lema, o no sé si sigue teniendo, o tenía, o tiene, no sé, hace años que no me voy, aunque mi mamá había al lado. Competir es vivir. Competir es vivir. ¿Verdad? Y competir es vivir, ¿verdad? Pero competir. Exacto. No participar. Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. Porque participamos todos. Muchas gracias, Enrique. No, a vos, un placenterazo y un gustazo conversar igualmente, gracias, Federico. Gracias, Enrique. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Juntos más fuertes. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.